Claro, vieron cuando estudiaba, date cuenta que eran el 74 para adelante, no se tanto mal. No, hombre, luego se ha investigado mucho también. Mira, ayer vimos una película. ¿Ahí se escucha bien atrás? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. La verdad que es un gustazo ver así la librería y más para una presentación de libro de historia. Me estaba preparando hoy la presentación de Julián y repasando un poco todas las obras y todos los estudios que ha sacado a lo largo de toda su vida. Y me he dado cuenta de que la presencia de Franco siempre sobrevolaba esos libros, de forma más nítida, de forma más paralela, pero tengo la sensación que este es un libro que Julián llevaba mucho tiempo queriendo escribir y que lleva muchos años dando vueltas a la figura de Franco, ya sea a través de la influencia que tuvo durante la Guerra Civil, su relación con la Iglesia, incluso de forma mucho más tenue junto al surgimiento del movimiento anarquista, que fue unos libros con los que yo como estudiante de historia descubrí a Julián. Entonces, lo primero, darte la bienvenida, por supuesto. Y lo segundo, creo que es la pregunta evidente, ¿por qué ahora, Franco? O sea, has estado, mi sensación es que has estado orbitando toda tu vida en torno a él, pero ahora es la primera vez que de verdad es un protagonista en uno de tus libros. Bueno, me voy a levantar primero para saludar aquí a todo el mundo. ¿Está bien el micrófono? ¿Se oye? Estoy encantado de estar en Salamanca por varias razones. Bueno, la primera tengo que agradecer, por supuesto, a Rafa y a Guillermo que me acojan aquí en esta librería. Siempre es un placer presentar libros en librerías. Ya sé que hay sitios más grandes y lo hago muchas veces, pero las librerías son espacios muy importantes. Yo siempre digo que sin archivos y sin libreros no hay historia, porque los archivos son muy importantes, pero los libreros son los que transmiten lo que escribimos a los demás, los que invitan a los demás a leer. Luego, esa es la primera razón por la que estoy hoy aquí muy contento. La segunda es porque esta es una ciudad que pertenece a mi agenda de investigación, pertenece a mi trayectoria de investigación. Yo vine aquí por primera vez en el año 79, en el año 80, Manolo lo recordará, con Álvarez Junco en aquel momento. Yo estaba haciendo el servicio militar en Madrid y empecé en lo que entonces se llamaba el Archivo de Servicio de Recuperación de Documentos, el Archivo de Salamanca, que llamábamos siempre, el Archivo de la Guerra Civil. Empecé una larga investigación, estoy hablando del año 79, 80, sobre guerra civil, que también el fondo del todo era anarquismo, pero fue el punto de partida de todo lo que yo he hecho y es mucho sobre guerra civil. Así que esta ciudad es una ciudad que me trae muchísimos recuerdos. En aquel tiempo el archivo solo estaba abierto por las mañanas. Luego, si no conocías Salamanca, era muy bonito venir al archivo, porque por las tardes tenías tiempo para viajar. El tema es que cuando venías muchas veces, las tardes no podías mirar documentos, ¿no? Y la tercera, porque además de mantener todos estos amigos desde hace tiempo, es también la ciudad donde se rodó Mientras dure la guerra. Fui asesor de Amenábar y dialogamos mucho sobre la guerra civil con Amenábar. Lo que ha dicho Guillermo, y empiezo por ahí, es bastante cierto. Yo hace muchísimos años que estaba dando vueltas a que más o menos mi carrera universitaria, porque la acabo el año que viene, concluyera con una biografía de Franco. Una biografía de Franco significa que tenía que buscar, ese era el reto, tenía que buscar una nueva forma de narrarlo, ¿no? Yo tenía mucha información, pero quería encontrar la narración. La forma de narrar de las biografías es muy exigente, es muy diferente también, y creo que en ese momento me di cuenta que tenía ante mí un gran reto, pero también una gran posibilidad de comunicar a los lectores de la era digital, a los lectores del siglo XXI, a la gente más joven, qué es lo que quería hacer yo con la historia, cómo quiero transmitir la historia y por qué la quiero hacer atractiva.
He pasado ya por muchas ciudades con este libro, por muchas, y me he encontrado un punto importante de satisfacción. En muchas de ellas, un mínimo de 15-20 profesores de secundaria han venido a que les firmara el libro, a decirme cuánto iban a utilizar ese libro, cuánto estaban utilizando los libros en secundaria, y de paso a comunicarme lo difícil que es cada vez más dar clases de secundaria en estos momentos, ¿no? Cuando yo ya tenía perfilado todo, y acabo con este preámbulo, cuando yo ya tenía perfilado el libro, y ya sé que hay mentes malévolas que creen que este libro me lo ha encargado Sánchez, pero en realidad no. Pero en realidad este libro lo saben los amigos, lo sabe mi familia, incluso familia cercana. Nadie sabía que yo estaba haciendo una biografía sobre Franco. Nadie lo sabía porque habíamos quedado con la editorial que lo íbamos a mantener en silencio. Pero cuando yo tenía todo más o menos perfilado, hacia el año 22, y tenía más o menos decidido todo, me llegó una especie de lotería que me llega de vez en cuando, de Estados Unidos, invitándome a pasar un año entero solo investigando, no dando clases, en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y allí comprendí que quería dar un salto. Y el salto era que quería convertir la biografía en una especie de visión telescópica donde a Franco lo veía mucha gente desde fuera. Y me dediqué el año entero a leer biografías de todas las personas que habían saludado, habían conocido a Franco o habían coexistido y se les puede comparar con él. De todas esas personas. Y fueron decenas de biografías que me abrieron un nuevo horizonte. Este es el escenario en el que yo he querido escribir el libro. Nueva narración, era digital, siglo XXI, culminación de décadas de investigación y de indagación, luego poner el conocimiento por encima de la opinión, del insulto o del ruido político, y finalmente una historia que también, allí están todos mis viajes, ¿no? He hecho muchos viajes, porque desde el principio tuve un lema: voy a ir fuera a aprender lo que no me han enseñado dentro. Y todos esos viajes están metidos en este libro, en esta biografía que es Franco. ¿Cómo ha sido acercarse a Franco desde una perspectiva nueva? Como has comentado, o sea, es una figura muy estudiada, es una figura evidentemente con muchos libros sobre él. Y aquí ya has comentado algo que me interesa mucho, sobre todo porque has hablado de cómo has cambiado tu propia perspectiva a la hora de abordar a Franco y sobre todo a la hora de plasmarlo y a la hora de escribirlo. Y me parece muy interesante que un historiador con tanto recorrido reconozca que hacia el final de su carrera incluso siga aprendiendo, sigue incorporando nuevas formas de hacer historia, sigue incorporando nuevas formas de mirar los objetos de estudio y los objetos históricos. Entonces me interesa mucho una figura que tú de sobra conoces, ¿cómo la has abordado para hacer esta biografía? Siempre que un periodista pregunta qué aporta nuevo esta biografía, hay que recordar varias cosas que para los historiadores son obvias. La primera es que nosotros, aunque vamos a las fuentes primarias, lo que hacemos siempre es leer todo lo que han escrito antes los historiadores que nos han precedido. Y hay que hacer justicia con estos historiadores, Guillermo. Hay que hacer justicia significa que no se les puede juzgar a los historiadores, sino que lo que hay que hacer es análisis historiográficos, que aunque no lo reflejes en el libro, tú sabes que están detrás. Con lo cual en este libro están las grandes biografías de Franco, ¿no? La primera breve fue la de Fusi, posiblemente sí, se puede decir, que la de Juan Pablo Fusi en el año 85, fue una breve introducción biográfica, 10 años después de la muerte, ¿no? La canónica, si se puede considerar canónica porque duran un tiempo y la gente cree que es la que hay que mirar, la de Preston del año 92, sí, se puede decir que la de Preston. Se puede decir todo lo que ha escrito Viñas, Moradiellos y mucha gente en torno a Franco, ¿no? Javier Rodrigo, la generación más joven, algunos de ellos alumnos, ¿no? Míos. ¿Se puede decir todo eso? Sí. Pero también se puede decir que desde la biografía de Preston, el año 92, hasta ahora han pasado muchas cosas. La historiografía ha corrido mucho. La historiografía ha sacado no solo cosas sobre Franco, sino cosas sobre todos los demás personajes que nosotros podemos comparar.
Estoy pensando en la biografía de Kershaw sobre Hitler. Quien no la conozca, que la lea, por favor. Es una biografía impresionante. Hay que leer 2000 páginas sobre Hitler, ¿no? A Kershaw nadie le pregunta por qué haces una biografía de Franco o remueves, por qué opinión tienes tu política para hablar de Hitler, ¿no? Sin embargo, a los que estamos trabajando sobre Franco sí que nos lo preguntan. Nos preguntan que quién somos nosotros, nos preguntan la opinión política. Es decir, la gente es incapaz de leer, hacer una lectura crítica de eso, pero sí que es verdad que hay un pozo, y ese pozo he tratado de ser justo con él. No hay notas a pie de página, pero hay un comentario bibliográfico muy amplio. En segundo lugar, hay que comprender siempre que a los especialistas de historia, a los que somos muy especialistas, nos sorprenden muy poco los libros que escriben los colegas. Nos gustan, nos dan, pero nos sorprenden muy poco. Es decir, es normal que a los especialistas una nueva biografía de Franco, pues diga, pues bueno, pues esta biografía de Franco, ¿no? Es algo que está muy bien, pero yo tenía ya esta fotografía, esta fotografía, esta fotografía. Entonces, es muy bueno reconocer. Y digo es muy bueno reconocer porque hay una tendencia entre el zoo académico, porque nosotros somos un zoo, no en todo el mundo, hay una tendencia bastante considerable a decir, va, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, es como una especie de que cuando lo hacen los demás tampoco es para tanto. Pues sí, es para tanto porque ha habido mucha gente que ha escrito sobre este libro. Y esta nueva narración, ¿cómo la he emprendido? Pues con 4 cosas en la cabeza. La primera, que tenía que aligerar, poner capítulos breves, ¿no? La segunda, hay 2 tipos de hacer biografía, está clarísimo. Uno es de la cuna a la sepultura. El mundo angloamericano son maestros. Cogen a un ciudadano, una ciudadana, puede ser un personaje muy importante, puede ser un personaje de segunda fila, y lo que hacen es seguirle desde la cuna a la sepultura. Y cómo se nace y cómo se muere es clave para entender muchas cosas. Pero también cómo se muere y cómo se nace, a veces la gente hace demasiada psicología, por ejemplo, sobre los padres de los dictadores, ¿no? Se hace mucha psicología de si el padre lo maltrató, si el padre no era el personaje que miraba el hijo. Pero ¿eso por qué se hace? Porque llegaron a donde llegaron, si no, no. Con lo cual hay una especie de teleología, ¿no?, de guión escrito, que los historiadores tenemos que evitar utilizarlo, porque eso no sirve absolutamente para nada, ¿no? Hay un tercer hilo conductor muy importante cuando se hace la biografía, que es la segunda forma de abordar una biografía, que es la combinación entre la narrativa y el análisis. ¿Quieren ustedes ver un ejemplo clarísimo? El emperador del paralelo, de Álvarez Junco. Es un libro impresionante, si ustedes no lo conocen, léanlo, ¿no? Lerroux, un personaje no como Franco, que es aburrido, que hay que buscar todos los entresijos. No, en el caso de Lerroux es un personaje fascinante, la demagogia, el populismo, ¿no? Personaje. ¿Y qué hizo Álvarez Junco? Combinó capítulos narrativos, muy narrativos, casi de novela, con capítulos analíticos, muy analíticos. Porque él, cuando decía, pues ahora el populismo voy a plantear, y entonces construía un capítulo en el que hablaba del caudillaje, del populismo, de la demagogia, sacaba la sociología histórica, las citas, etc. Luego, en este libro, lo que hay es una narración clásica de la cuna a la sepultura, pero hay temas transversales donde he sacado todo. He sacado el culto al poder, el llamado carisma, he sacado también todo lo que significa la corrupción, he sacado, por supuesto, lo que significa la gran duración de la dictadura de Franco, y el cuarto, que sería cómo lo he abordado. Realmente he pensado en los lectores más jóvenes. ¿Y por qué? Porque yo hace mucho tiempo, en los primeros viajes que salí de España, me di cuenta que aquí había muy buenos historiadores, en el mundo había muy buenos historiadores, pero una cosa que nos diferenciaba es que no nos habíamos tomado en serio la forma de narrar, la forma de comunicar. Y entonces la gente leía un libro de un hispanista y decía, oh, qué maravilla, Eliot, ¿no? O Fraser, o Preston, qué bien lo escriben para todo el mundo. Y los españoles parece que escribíamos siempre de una forma más aburrida, escribíamos para el cuñado, para el amigo, para el primo, para la prima, ¿no? Y resulta que ellos escribían, daban saltos. La última forma es esta, ¿no? Cómo construir algo que se haga con precisión. Y para mí la precisión es, primero, empirismo.
empirismo, es decir, si puedes utilizar 300 páginas en vez de 500, 300 páginas. La segunda, que la precisión significa que hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar muchísimo la conexión entre las cosas que quieres hacer. Y la tercera, que suena mal, porque parece que los historiadores tenemos que estar siempre agarrados a la verdad, la imaginación. La imaginación es la creación. Yo esto lo hablé mucho. Tuve la gran suerte de compartir con Almudena Grandes las presentaciones de nuestras novelas y nuestros libros. Yo le presentaba las novelas y ella me presentaba los libros de historia. Y siempre hablábamos de un tema, era el hilo conductor. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad relativa que yo cuento y la ficción que ella contaba? Porque yo no puedo matar a Franco como lo podía matar ella, o como mata en Malditos Bastardos, Tarantino mata a Hitler, pero yo no puedo matarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la ficción, la creación libre y la verdad relativa? Porque la verdad histórica es siempre relativa, acoplada a los hechos históricos. Todo esto creo que es lo que está detrás. Creo que una de las cosas más interesantes de este libro es el presentar a Franco a una nueva generación de lectores y probablemente una nueva generación de historiadores, especialmente cuando, al menos aquí en la librería, sí que hemos visto que en los tres últimos años hay una corriente curiosamente especialmente centrada en la narrativa histórica, en que se está produciendo un revisionismo bastante peligroso de la historia de este país. Entonces me parece muy interesante que plantees también que sea un libro accesible, en el sentido de que pueda permitir conocer a la figura de Franco para gente que no la conoce o que quiere tener un primer acercamiento, pero sobre todo también para que sea un libro que en cierta manera entre en esa disputa cultural que creo que es bastante evidente que estamos viviendo actualmente. ¿Qué crees? ¿Qué papel puede jugar ese libro ahora mismo? Bueno, la gente siempre cree que a lo mejor es solo una cosa de forma, ¿no? De narración. Es verdad que hay un pocos historiadores que quieren dar saltos a plantearse la intervención en los medios de comunicación en la era digital, y es necesaria, ¿no? Esto pasa a menudo. Hay como una queja de que los que escriben no saben de historia, los que salen por la televisión a opinar no saben de historia, pero cuando llaman a los historiadores a salir por televisión no vamos, o no van, yo suelo ir, no van. Entonces allí hay una parte, ¿no? Pero después yo creo que es también la diferencia fundamental entre, no sé, vamos a suponer que nombro a César Vidal y yo, ¿no? La diferencia fundamental es que nosotros estamos toda la vida pasando filtros, estamos toda la vida repensando, estamos toda la vida conectando con gente intelectual que te ayuda a mejorar, a cambiar. Y entonces desde ese punto de vista, el hecho de que ahí me pregunten ¿quién es Franco? Y yo diga, pues es un dictador, ¿no? Militar. ¿Por qué se definía militar? Y la gente dice, obvio, pues no es tan obvio. Es obvio porque nos parece que en España ha habido intervención de militares, pero la mayor parte de los dictadores europeos del siglo XX, los más criminales de guerra, no son militares, ¿no? Ni lo es Stalin, ni lo es Hitler, ni lo es Mussolini, ni lo es Salazar, que es un personaje clave en la vida de Franco. Así que para nosotros es pensar y repensar la historia. Después la puedes escribir mejor o peor, pero hay una forma de pensar todo eso. Y yo lo repito muy a menudo, y creo que son si hay dos principios éticos que yo tengo como historiador, y creo que los comparto con muchísimos historiadores. El primero es que no ajustas nunca el pasado a tu presente. Es decir, la gente cree porque no lee lo que ellos quieren leer. O sea, la gente que dice, oh, este no es el Franco que yo quiero leer. Esa gente piensa que tú estás ajustando el pasado a tu presente porque piensas de una forma política X o Z. Y en un historiador esto es absolutamente falso. Nunca ajustamos al presente lo que encontramos en el pasado. Y si lo que encontramos en el pasado no nos gusta, lo ponemos, y lo incluimos, y lo introducimos. Y esto vale para Stalin, para Hitler, para Franco o para Santa Teresa de Jesús. Este es un tema capital. Y la segunda,
que creo que hemos dado un salto desde hace muchísimo tiempo. La historia social, la historia cultural, la microhistoria, muchas historias. Había una historia de reyes, batallas, política, diplomática, que era muy importante y hemos vivido de ella. Y también con muchos defectos, porque mucha gente que dice, a mí la historia no me gusta es porque aprendió esa historia. Batallas, fechas, memorización sobre eso. Pero hay otro tipo de historia, y el otro tipo de historia tiene un principio importantísimo, que es, nosotros tenemos que recuperar el pasado oculto, el pasado más infame, el pasado que la gente no quiere recordar. Y ahí cito una frase textual que la compartimos, pero la dio él, porque además era un maestro, Hobsbawm, que dijo, los historiadores somos recordadores oficiales de lo que la gente no quiere recordar. Y por eso los estudios sobre el pasado, tan infame aquí, en Polonia, en Hungría, en Estados Unidos, por eso son tan... crean tantos problemas, son tan incómodos, es un pasado incómodo, que se lo pregunten en Estados Unidos ahora, ¿no? Yo he vivido mucho en Estados Unidos y es la primera vez. Los demás presidentes, conservadores o no, Reagan, antes Eisenhower, antes Bush, todos los grandes presidentes de que han tenido valores conservadores o ultraconservadores, ya sabemos, imperialistas, todos tenían un cierto respeto por la universidad, sabiendo que la universidad no estaba con ellos. Lo que ha hecho Trump en estos momentos es decir, no, a mí no me interesa el conocimiento porque el conocimiento además no coincide con las tontadas que yo pienso. Él no dice tontadas, sino con las grandezas que yo pienso. Y entonces él tiene una estrategia que antes la ha tenido Orbán y que aquí la tendría Vox si llegara al poder, que es que cambias los libros de historia. En el caso de Trump es muy claro, ¿no? ¿Para qué va usted a estudiar la historia de los indios si no son los nuestros? ¿Para qué va a estudiar? Ya está claro que no son los nuestros los indios, ¿no? Está clarísimo en las películas, en la literatura y en la forma de exterminarlos. ¿Para qué va a recordar usted la historia de los negros, ¿no? Si ya sabemos quién era el tío Tom, ¿no? Y la cabaña del tío Tom. Y entonces, ahora lo que les viene a decir es, ahora hay una lucha con los historiadores, lo que les viene a decir, no, la historia que tenemos que recordar es la historia heroica, la historia grande, la historia, y esto lo están repitiendo todos los nacionalistas del mundo, nacionalistas digo en el sentido más abierto del término, ¿no? Y claro, cuando tú crees esto, ganas dos cosas. La primera, que excluyes al que no es como tú, lo tienes muy claro, al que no es como tú, y ahí está el historiador, porque encima está recordando a la gente el pasado infame, y entonces a los historiadores nos dicen, oiga, ¿y usted por qué remueve el pasado? Hombre, pues es que no juego al fútbol, es que soy historiador, es que yo tengo que mirar al pasado, ¿no? Y la segunda cosa que consiguen, está muy claro, es que saben perfectamente que estimulando, promoviendo la ignorancia en vez de estimular el conocimiento, ganan muchísimo. Y después la gente se pregunta, oye, ¿por qué le ha votado tanta gente? Pues ahí tienes la explicación, porque es agua fina que permea, ¿no? Y al final no estoy diciendo que el 30% que vota a Trump sea tonto o estúpido, lo que estoy diciendo es que en su cabeza no hay lecturas críticas, porque tienen 2, 3 clichés que funcionan para ir, y tienen como fes. Ya sabemos lo que es la fe, algo inquebrantable en que te agarras en la medida en que no tienes certezas. Cuando las tienes, las tienes. Pero siempre que hay certezas, sale gente mal parada. Siempre que uno tiene ortodoxias o certezas, hay otra gente que va a decir ante Dios. Esto lo sabemos muy bien los historiadores del siglo XX. Así que la única alternativa es la coexistencia, aunque no nos gusten los que están al lado. ¿No? Y además suelen ser pasados muy abstractos. O sea, el Make America Great Again es probablemente uno de los eslóganes más abstractos que existen, porque en ningún momento se está diciendo a qué pasado de América vuelve. Se me ocurre ahora, por ejemplo, lo que está haciendo también Javier Milei con lo que fue la última dictadura militar en Argentina. Me parece muy interesante porque sobre todo creo que estamos llegando a la conclusión de que es necesario, por supuesto desde el rigor, desde el respeto al pasado, que la historia debe en cierta manera romper un poco el cerco que le rodea dentro de la academia, que la historia debe convertirse en una disciplina, no voy a decir de transformación social porque me parecen palabras muy fuertes, pero que debe ser una disciplina de intervención social y política. Porque es un poco lo que tú estás diciendo, estamos constantemente
escuchando diferentes discursos por parte de partidos políticos nacionalistas de Europa y América Latina, y se necesita una intervención social, y especialmente en el mundo en el que nos encontramos ahora, mediática, de los historiadores. ¿Cuál crees que debe ser el papel, ya no solo a nivel académico, sino el papel que debe jugar ahora mismo el historiador como intelectual? Que creo que también es una figura que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y que creo que cada vez urge más recuperar. Yo soy muy partidario, estoy en las redes, estoy en muchos sitios, pero soy muy partidario de promover el conocimiento y la investigación y la educación y la lectura crítica. Y no interactúo. Es decir, para mí es más importante dejar un libro escrito y que después el libro sea de los lectores y de la gente que quiera hacer reseñas y que la gente que quiera leerlo, etcétera, que decir qué es lo que he hecho yo con este libro tan importante, ¿no? Este es el punto fundamental. Entonces, nos metemos en el libro. ¿Y qué descubrimos? Bueno, si nosotros consideramos, de nuevo con Hobsbawm, que el siglo XX es un siglo corto, entre 1914, porque es el momento que se hunde la civilización que venía de la Ilustración, la Primera Guerra Mundial, y el final del bloque soviético, el año 91, con ese epílogo en forma de limpieza étnica en la antigua Yugoslavia. La dictadura de Franco prácticamente está en todo el siglo. Es decir, en el siglo corto de Hobsbawm, Franco es una estructura de larga duración. Es una persona que va a África, va a hacer la Primera Guerra Mundial, como todos los militares, muchos de ellos, y no militares que acaban colgados o acaban ejecutados a partir del 45, en 2 o 3 años. Muchos de su generación son ejecutados. Tenemos la fotografía de Mussolini, tenemos la fotografía de todos los ejecutados alrededor del nazismo, pero nos podríamos ir al centro, en este Europa, y les pondría un ejemplo detrás de otro, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, ¿no? En Rumanía, en todos esos países. Luego va a África, y yo siempre he dicho que África, y él decía que África la había marcado en su vida. África es la universidad de Franco. Y cuando decís uno que es la universidad, significa que si tú consideras que la universidad es el momento en que te formas, en que te creas, en que maduras, en que absorbes los conocimientos, para ahí fue la guerra colonial, la universidad. Pero la tesis doctoral fue la guerra civil. Sin guerra civil, Franco se hubiera quedado un militar muy importante en la trayectoria de la historia de España, pero la guerra civil es la que le brutaliza, clarísimamente, le moviliza, le convierte en un personaje de culto, cosa que no existía antes, de tal forma que cuando Franco gana la guerra, porque ya es él, con todos los demás, pero él es el caudillo, el generalísimo, el jefe del gobierno del Estado español, va a empezar a ser el jefe del Estado español ya sin ninguna duda, porque ha aniquilado a la parte vencida. Cuando empieza el 1 de abril del 39 se puede decir que Franco ha culminado su formación, y a partir de ese momento empieza la consolidación. ¿Y qué es la consolidación? 35 años, 36 años, de una dictadura donde no se puede explicar nada sin ver cómo es un dictador todopoderoso en el interior. No estuvo ni a medio metro nunca, ni a 50 metros de que alguien lo echara del poder. Cosa rara en la Europa del siglo XX. Pero un dictador dependiente del exterior. Y ahí evidentemente hay que tratar a Franco. Yo tengo un dramatis personae con 12 personas, 12 fotografías, pero sobre todo saco 12 fotografías de 12 personas que le saludaron a lo largo de su vida. Y ahí empiezo con Hitler y acabo con Gerald Ford, que fue el último presidente de Estados Unidos que vino a España el 31 de mayo de 1975. Cuando Gerald Ford viene a España, fíjense la fotografía, que esto es lo que te comentaba antes, que creo que hacemos los historiadores y no hace la otra gente, porque hacemos preguntas al material investigado, los viajes que he dicho antes. Cuando viene Ford, fíjense la fotografía,
de cuando Franco saluda a Hitler, ¿no? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está Europa en aquel momento? En manos bajo la bota de Hitler. Estados Unidos está lejos y no es el imperio que la gente ha visto después. Y vean la fotografía de Gerald Ford, del 75. Una fotografía en la que el imperio más importante del mundo está a punto de perder una guerra en Vietnam, lejos de allí. Todo lo que ha pasado entre la Segunda Guerra Mundial y Vietnam lo ha vivido Franco, todo. Por cierto, con él muchos españoles, unos disfrutando y otros sufriendo. Pero lo han vivido. Y esa larga trayectoria es una trayectoria importantísima. ¿Y qué nos dicen las fuentes? Las fuentes nos dicen claramente que hasta el 44 Hitler y Mussolini eran las personas con las que Franco quería convivir y si podría ser compartir el poder en el mundo. Lo que pasa que eso eran palabras mayores y no pudo. Pero eso nos lo dice la fotografía exacta. Y la fotografía exacta del 45, cuando caen los fascismos, al 53, pero al 50, al momento en que Estados Unidos entra a formar parte de Franco porque se dan cuenta de la importancia estratégica de la península ibérica, ahí hay una fotografía en la que Franco lo pasó mal. Una fotografía en la que la ONU le negó la posibilidad de incorporarlo internacionalmente. Una fotografía en que en medio del extraperlo y el hambre, Franco tuvo que reinventarse después de su abrazo a Hitler y Mussolini. Y a partir del 45 al 50 hay un momento no solo de duda, sino de recomposición. El catolicismo hace milagros hoy. El catolicismo hace el milagro de que lo que antes era fascismo pasa a ser ahora una legitimación clarísima, no de un carisma, sino de un culto al poder. Y en estos 5 años, todo lo que ocurre empieza a cambiar a partir del 50. ¿Quién está en el 50 en Estados Unidos? Truman. Truman es la persona que ha sustituido a Roosevelt en el momento de final de la Segunda Guerra Mundial. Truman es la persona que está de presidente en el momento de que se arrojan las bombas atómicas en Japón. Y Truman en el año 50, cuando empieza la guerra de Corea, se da cuenta de la importancia estratégica, como todos, que tiene la península ibérica, donde está Gibraltar, donde está evidentemente el Mediterráneo, ¿no? Y el paso del Mediterráneo es la unión entre Europa y Asia, y Truman le dice a los militares que vienen a España por primera vez, porque hasta ese momento le habían dado la espalda, por primera vez a negociar con Franco ayuda militar, ayuda económica y a cambio las bases militares, la primera vez, en el año 50. Y Truman le dice, a mí no me gusta Franco, primero porque ha estado con los fascismos y segundo porque persigue a los protestantes. Es un ultracatólico que no deja respirar a ninguna otra religión. Pero ustedes militares hagan lo que quieran al servicio de Estados Unidos. Es decir, no tengan en cuenta mi opinión, porque es mucho más importante en estos momentos la estrategia mundial que lo que yo pienso de un dictador como Franco. Y Franco, a los que van a negociar con Estados Unidos por primera vez, los que van a negociar, les dice, vayan y firmen todo lo que les digan. Esta es la frase documental que les dice Franco a la gente que va a negociar con Estados Unidos. En el año 53 se firman los pactos. Y al firmar los pactos, Franco declara, por fin he ganado la guerra civil. La guerra civil él sabe que la ha ganado. La guerra civil él sabe cómo están los vencidos, él sabe cómo están los cementerios, él sabe lo que ha pasado en los campos de concentración, fuera, él sabe cómo se ha desarrollado la Segunda Guerra Mundial, él sabe lo que ha ocurrido con la División Azul, pero en aquel momento he ganado la guerra civil. Este es un tema capital. Y todo eso culmina con el gran abrazo en el año 59, cuando viene Eisenhower. Apenas está 22 horas en España. Pero el abrazo ese, que ustedes lo habrán visto en la fotografía, es una de las grandes fotografías de la dictadura de Franco. ¿Quién es Eisenhower? Pues el republicano que ha sustituido a Truman, que era demócrata, y que había dirigido todos los ejércitos aliados en Europa. Luego, a partir de ahí, empieza una nueva vida donde Estados Unidos desempeña un papel importantísimo. Vinieron 3 presidentes de Estados Unidos. Nunca un político
europeo democrático llegó a España. Nunca saludó a Franco. Franco solo hizo un viaje después de la muerte de Hitler y Mussolini, que no había salido más que una vez a Bordiguera. Solo hizo un viaje que fue a Lisboa en el año 49, a ver a Salazar. Se juntó 7 veces con Salazar. Salazar vino una vez a Sevilla y las otras veces, una se juntaron en Lisboa y 5 en la frontera, muy cerca de aquí de Salamanca, la mayor parte de las ocasiones, Ciudad Rodrigo, las ciudades y los paradores más cercanos a la frontera de Portugal. Ahí se vieron 5 veces. Cuando se fue él a Lisboa en el 49, Franco no volaba, tenía miedo a volar y no voló hasta bien entrados los años 60, otra vez. ¿Por qué? Porque había muerto Sanjurjo, había muerto Mola, había muerto su hermano, los 3 en accidentes de aviación. Se fue a Vigo con coche, y en Vigo, con cruceros españoles, lo escoltaron hasta el estuario del Tajo, y ahí lo cogieron de la Armada portuguesa. Entró una vez salió, nunca salió más, y cuando vinieron los presidentes de Estados Unidos en el año 70 y en el año 75, porque yo creo que una de las cosas que me propuse en esta biografía es que los años 60, los años 70, los años 50 estuvieran tratados a fondo. Y la última parte he tenido la suerte de coger todas las audiciones, los Wikileaks, ¿no?, las filtraciones que hubo en los últimos momentos. Cuando viene Nixon, viene en el año 70. Ya saben ustedes quién fue Nixon, ¿no? Un presidente que acabó claramente en el último momento con todo el tema de Vietnam, pero que es el único presidente que ha tenido que dimitir en la historia de Estados Unidos. Esperemos que haya un segundo. Pero es el único presidente. Y dimitió para que no le hicieran el impeachment. Dimitió, saben ustedes, por haber colocado grabaciones en el asunto famoso Watergate, en el hotel donde los demócratas estaban montando la estrategia para las elecciones. Nixon llegó aquí en el año 70 y tenemos información en esas filtraciones muy interesantes. Unas filtraciones que de no venir con Wikileaks hubiéramos tardado a lo mejor 20 o 30 años en tenerlas, en abrirlas a través de los archivos. Y viene en el 70 y a él han dicho que Franco ya está enfermo. Y él viene aquí porque sabe que Franco está enfermo o que le queda poco, que hay una dictadura de coroneles en Grecia, pero que no tienen por qué durar tampoco, y que la dictadura de Portugal ya hace muchos años. Y el Mediterráneo no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y es importantísimo que el Mediterráneo se quede en manos democráticas, queriendo decir que no estén los partidos comunistas por ahí, fundamentalmente. Este es un poco el tema. Y viene y dice, me han dicho que está enfermo, pero le he visto más enfermo de lo que me habían comentado, porque se ha dormido en el coche, ¿no?, y por la noche en la cena apenas ha hablado. Esto lo dice el año 70, septiembre del año 70, y dice también esas filtraciones, tienen a un príncipe que han nombrado ya sucesor Franco, que habla muy bien inglés. Punto. Y el príncipe y la princesa, doña Sofía, van a ver a Nixon, a la Casa Blanca. Y lo van a ver porque los invita, porque quiere sacarles a ver qué va a pasar en España. Porque está claro que quién es Juan Carlos, pero qué no se sabe. ¿Qué va a pasar después de la muerte de Franco? No se sabe. ¿Quién? Juan Carlos. Y entonces los invita. Y dice él en el documento que aparece, dice que no pudo sacarle mucha información porque estaba el embajador y Juan Carlos, joven, se sintió cohibido. No tenía experiencia, dice él, y se sintió cohibido. Y dice que le dijo a Juan Carlos, usted no se preocupe por la democracia, que los hechos vendrán. Usted es joven y lo que tiene que hacer es hacerse el simpático, reír, estar siempre de forma agradable. Se lo está comentando en aquel momento Nixon. Con Nixon empezó a venir Kissinger, personaje clave en la historia de la CIA de Estados Unidos. Y cuando viene Ford ya han caído las dictaduras de Portugal y la dictadura de Grecia. Y en el Mediterráneo solo queda una dictadura, que es la de Franco. Y están muy preocupados por lo que va a pasar. Porque además, poquitos meses antes, han asesinado a Carrero Blanco, que Kissinger le había dado la bendición
para que fuera, después de Franco, la persona que hiciera consolidar por una parte el franquismo y transitar o no hacia otro momento. Así que, de nuevo, habrá gente que dirá la teoría conspiración, todavía te lo dicen, que no la asesinó ETA, sino la CIA. Pues mire, mientras alguien no lo demuestre, a Carrero Blanco la asesinó ETA. Y Kissinger, y no lo dice para que los demás nos sintamos engañados, Kissinger dice que Carrero Blanco es su hombre. Me gustaría ir cerrando porque también quiero abrir un turno de preguntas para el público y paradójicamente me gustaría preguntarte un poco por el futuro. Creo que los historiadores, aunque no se crean, miran bastante al futuro y teniendo en cuenta que probablemente en los próximos años Franco vuelva a ser una figura en disputa y que polarice y que enfrente, ¿qué crees que puede aportar este libro y hacia los debates futuros y qué crees que escenario podemos esperar? Muy bien, pues si es la última con Guillermo, podría decir, parafraseando a Umbral, que he venido a hablar de mi libro, aunque voy a hablar de lo que me propone con el futuro. Pero vamos a ver, yo creo que lo preocupante es lo que te están contando en estos momentos profesores de secundaria, que personas que además no han estudiado nunca Franco, adolescentes de 17 años en excursiones cantan el cara al sol. Muchas veces por fastidiar al profesor que está allí, pues porque les ha explicado Franco de una forma diferente, que los padres intervienen cuando el profesor lo dice ante la dirección. Hay cosas preocupantes, pero los historiadores sabemos mucho de estas cosas preocupantes, sabemos de las rimas, y creo que hay que insistir en dos cosas. Una, todo esto, ya sé que es muy tranquilizador culpar a los políticos, ya no tenemos los políticos de antes, todo esto depende de la sociedad civil, depende de nosotros. Y si nosotros pensamos que la democracia es frágil y hay que cuidarla, pues tenemos elementos para luchar, tenemos elementos para conocer, tenemos elementos para coordinar. Es la antítesis, pero es lo que Aznar les dijo a sus seguidores, ¿no? Hagan todo lo que sea, cada uno como pueda, uno haciendo esto, uno lo otro, no digo lo que hay que hacer para echar al gobierno. Pero la sociedad civil es importantísima. Y desde ese punto de vista hay que recordarles a la gente que el pasado más infame, más violento, de violación sistemática de los derechos humanos, de violencia sexual, de violaciones sistemáticas, de limpiezas étnicas, de crímenes de guerra, lo protagonizaron toda la gente que desde el 14 al 48 y después siguió en dictaduras en el centro del este de Europa, en España y en Portugal, decidieron que las políticas de exterminio y de exclusión eran más importantes que las políticas de integración. Y este es un hecho importantísimo. Porque ¿cuándo avanzó Europa? Cuando los políticos, los monarcas, las clases dominantes se dieron cuenta que había que incorporar a las capas populares. El voto de la mujer y del hombre era fundamental. Luego, desde ese punto de vista, el futuro está marcado porque conocemos perfectamente el pasado mejor que hemos vivido. Y se trata de profundizar en él, no de echarlo abajo. Eso está claro. Y lo segundo, lo he dicho antes, para mí los libros son... Yo creo que la diferencia también entre libros de historia y libros que no son de historiadores es que los libros de historia se quedan en las bibliotecas. Y para mí lo más importante es que este libro, yo sé que hay gente aquí, hay gente en Málaga, hay gente en Santander, en Barcelona, pero que este libro pueda llegar a los centros de secundaria y se quede en las bibliotecas y la gente los pueda leer en el contexto que leemos los historiadores cuando leemos libros. En el año 50, esta persona, ¿por qué dijo esto? En el año 50, ¿en qué contexto escribió esta persona este libro? Este es el asunto fundamental. Por eso, el reto de escribir historia es continuo, y lo he dicho antes. Sé que les he planteado que es mi libro que culmina todo, pero yo no he dejado de aprender nunca. Y siempre he tenido otro principio, que este ya no es ético, sino que es un principio adquirido a través de los grandes maestros que he tenido, que es que cuanto más sepas tú, cuanto más sabes tú, mejor y más vas a comunicar a la gente que te oye,
a las personas que vienen a tus clases y a las personas que leen tus libros. Entonces, ¿qué mayor satisfacción hay que poder ser profesor de universidad, tener el privilegio de poder dar clases a la gente, tener el privilegio de investigar y de escribir libros? Solo eso ya indica que hay una distancia entre que los privilegios los compartas con la gente o que los privilegios los compartas solo con tus amigos y con unos pocos. Creo que ese es otro gran reto a cabo de la democracia, demostrar a la gente que la distribución de la riqueza, ya sabemos que no perfecta, es un elemento fundamental para estabilizar las sociedades. Y siempre que ha habido grietas es porque hay abuso de poder cultural, político, nacional, económico. Y siempre que ha habido grietas es porque algunos han decidido que no tenían suficiente, ni con el dinero que ganaban, ni con el poder que acumulaban. Y siempre que ha habido grietas es porque algunos han decidido que otros, que son los que me miran o no, son inferiores a mí y no merecen ni respirar en este mundo en el que compartimos. Cuando se cumplen esas tres premisas, estamos fastidiados. Si no se cumplen esas tres premisas, puede haber insultos, gritos, pero hay esperanza, que es lo que creo que tienen ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, en serio, de verdad, tenía que apoyar en casa, ¿no? Yo creo que además Julián va a estar encantado ahora de firmaros los libros, y yo creo que ahí durante la firma, si queréis comentarle algo más personalmente, lo podéis hacer. Muchísimas gracias, Julián, ha sido un placer de verdad estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Podemos irnos ya. Supongo que no vas a comprar el libro ni vas a hacer la firma, ¿no? Eso va a ser tocho ya. Que ya yo creo que mentalmente la gente lo tiene muy claro qué pasó, aunque no sea en calle. Sí. Algunos tenemos más o menos claro. Eso pasa para el otro lado. Ni idea. Y han empezado a aparecer ahora, otra vez.